Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para el seminario que vamos a tener durante la mañana de hoy con el título Planes de acción climática para las empresas españolas, mejores prácticas corporativas y financieras. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento que han elegido el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para celebrarlo en la mañana de hoy. Me acompaña en esta mesa inaugural Miriam Zaitegui, que es directora del programa en España de la European Climate Foundation. Bienvenida. Gracias. Y todos los demás integrantes del equipo organizador del evento. Realmente el seminario versa sobre un tema que por distintas razones es absolutamente oportuno en el momento en el que lo vamos a celebrar, en este mes de marzo del año 2021, porque si siempre es importante este asunto, que es el asunto climático, la acción climática, lo es, como digo, bastante más en este momento en el que por distintas razones jurídicas, políticas y sociales es un tema absolutamente relevante. Enhorabuena por haberlo organizado, estáis en vuestra casa para ello y ahora, sin más, le doy la palabra a Miriam Zaitegui para su intervención. Gracias. Gracias, Yolanda. Buenos días a todos y todas. Un placer inaugurar este evento sobre los planes de acción climática en las empresas españolas y placer añadido el hacerlo en este momento, como decía Yolanda, porque la Ley de Cambio Climático, la gran esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente se encuentra en trámite parlamentario y en breve pasará a manos de sus señorías en el Senado. Quiero dar las gracias en nombre de la European Climate Foundation, a la que represento en España, por supuesto, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y a Yolanda en especial por ayudarnos a organizarlo. Si siempre tiene cierta dificultad organizar eventos en estos formatos a los que estamos obligados, es aún más complicado. Y, por supuesto, a los organizadores por invitarme. Para quien no conozca la European Climate Foundation, es una fundación filantrópica que desde hace más de una década empuja ambición en las políticas climáticas, liderada por Laurence Toubiana, embajadora especial en la COP25 y una de las arquitectas del Acuerdo de París. Como bien dice el programa de hoy, el marco normativo es un pilar esencial para facilitar la transición energética de los principales actores económicos y así asegurar el compromiso de España con el Acuerdo de París y con la descarbonización de la economía en 2050. A la crisis climática, el año 2020 ha añadido una crisis sanitaria, humana, social y, por supuesto, económica. Ambas crisis, que ahora sabemos que están relacionadas, deben ser atajadas conjuntamente. Y en ese sentido, el Green New Deal, el Pacto Verde Europeo y los fondos de recuperación son una oportunidad de oro para poder hacerlo, reverdecer nuestra economía y caminar hacia modos de vida más justos, más saludables y, desde luego, más sostenibles. Pero esta oportunidad debe ser aprovechada por todos los actores sociales y también por todos los sectores económicos, incluyendo, por supuesto, a las empresas. Estas han de comprometerse con la transición ecológica y la recuperación verde. Es muy esperanzador que, según nos acercamos a la COP26, diversas empresas hayan anunciado sus compromisos con el Acuerdo de París. El reto, por tanto, está ahora en asegurar que estos compromisos se cumplen. Y para ello será clave en los próximos años tener un marco regulatorio que garantice la elaboración y la puesta en marcha de estos planes. En la Unión Europea esto significa, en este mismo año, adoptar una ambiciosa estrategia de financiación sostenible y una legislación que guíe a los inversores en cómo informar sobre los impactos de sus negocios en el cambio climático y viceversa. Además, la taxonomía de la Unión Europea proporcionará una orientación clara y con base científica a las empresas y a los inversores sobre los tipos de inversión necesarios para alcanzar ese nivel cero. España tiene en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética la oportunidad de regular la adopción y desarrollo de planes corporativos que aceleren esa descarbonización. Y en este sentido, espacios de diálogo como el que estamos hoy son muy importantes para armonizar intereses públicos e intereses privados en materia climática. Por ello, agradezco de nuevo a los ponentes, a Yolanda y al Centro y, por supuesto, a los organizadores por crear este espacio de debate y a sus señorías por la asistencia al mismo. Desde el compromiso que indudablemente todas sus señorías, como Poder Legislativo, tienen con el tejido empresarial de este país, es importante generar un marco que dé garantías jurídicas y envíe señales claras para que nuestras empresas sean parte activa de la transición ecológica con los beneficios económicos, sociales y ambientales que esto supone.
Y sin más, porque lo importante es escuchar a los expertos y expertas aquí presentes, doy la palabra a Carlos Bravo, miembro fundador de Salvia Energía y Clima y amigo y colaborador de la European Climate Foundation. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Damos por finalizado el acto inaugural y damos paso a los ponentes y efectivamente a la moderación que hará Carlos Bravo Villa. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Antes de empezar, quería agradecer al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por su amabilidad y haber posibilitado la organización de este evento, así como al Senado, que ha ayudado a su difusión. Es un evento que además hemos orientado específicamente para los senadores, ya que es un evento cuyo objetivo es, como se ha comentado, plantear la necesidad de que del proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que está actualmente en tramitación parlamentaria, actualmente en el Congreso, pero en unas semanas vendrá al Senado, recoja la necesidad de que las empresas públicas y privadas realicen planes de acción climática. Y por lo tanto creemos que la ley debe plantear esa necesidad, la pertinencia de este hecho y regularlo adecuadamente. Así que, sin más, y como digo, agradeciendo en nombre de todas las organizaciones convocantes al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y al Senado por su ayuda, vamos a pasar al primer ponente, que es Peter Friedman. Es el director de Climate Strategy, lleva 18 años trabajando en el sector de financiación para la transición energética. Peter es un emprendedor social británico, fundador de 3 ONGs y vive en Madrid del año 2004. Antes de ello, desde el 91, Peter trabajó en el equipo español y sudamericano de JP Morgan y es líder de grupos de trabajo para el G20 y la Comisión Europea y ha dado casi 400 discursos públicos sobre cambio climático. Cuando quieras, Peter. Muchas gracias, Carlos. Sus señorías, damas y caballeros, gracias al Centro por su acogida de este evento y gracias por haberme invitado para compartir algunas ideas con vosotros. No sé si veis la presentación que le estoy compartiendo con ustedes. Sí, se ve bien. Fenomenal. Ok. Pues, sin más, creo que el año, o este año, el año 2020, ha supuesto un gran avance en el camino hacia la neutralidad de las emisiones. Los mayores emisores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos y China, han anunciado sus compromisos de carbono cero neto para el 2050 y 2060 respectivamente. De cara al COP22, la Unión Europea también se está considerando reforzar su compromiso de neutralidad hacia hecha para el 2050 mediante un incremento del objetivo de reducción de emisiones en 2030 del 55%. Como se puede ver en este gráfico, los compromisos de estos y otros países han logrado que un total del 75%, 3/4 del PIB global, está encaminado a conseguir cero emisiones neto para el 2050. Cualquier empresa cuyas actividades se sienten en estos países tiene que ser alineados con el objetivo de neutralidad, si no, no tendrán mercado en el 2050. Siendo responsable como inversor es una tendencia al alza. El número de inversores comprometidos a conseguir la neutralidad de emisiones en el 2050 también ha incrementado de forma significativa desde el 2006. Hoy hay 3.200 inversores gestionando y representando 115 trillones americanos, billones españoles de activos, quienes han firmado los principios de inversión responsable. 115 billones es 130% del PIB mundial. Entonces, esa cantidad es una cantidad, aunque habrá muchas cifras en esa presentación, esa es una cifra importante. Es el doble del número de inversores cuando firmamos el Acuerdo de París y durante el COVID
no ha parado de acelerar. El PRI reconoce que el desarrollo de un sistema financiero global sostenible es beneficioso para los inversores que se comprometen a ser responsables con el clima. Su misión es promover la adopción de principios de inversión responsable y así lograr ese objetivo. Es el más amplio de las iniciativas financieras y así sus principios son más a alto nivel, pero ha creado el espacio, prácticas y las expectativas para su desarrollo. De hecho, sin entrar en detalles, hay más de 18 iniciativas financieras y a nivel de mercado que involucran a empresas e inversores y muchos de ellos españoles con el objetivo de crear y promover acciones de distintos tipos para descarbonizar nuestras economías. La primera fila es a nivel de las empresas, en sus procesos de producción, y en la segunda fila a nivel de financiamiento de estos procesos. De izquierda a derecha de esta pantalla, la primera grupo es promover la adopción de compromisos a alto nivel, como el PRI, UNEP y Race to Zero y Global Compact. Luego, estimar y reportar esos compromisos y el alineamiento de las empresas y inversores con sus compromisos según estándares, GHG Protocolo, contabilidad carbónico y transparencia sobre riesgos físicos y legislativos resultando del cambio climático. La tercera, adopción de metas de cero emisiones neto a nivel global y de metas científicas y alineadas con el Acuerdo de París, con objetivo del 1,5% de grados, centígrados. El cuarto, el desarrollo de planes de acción climática, lo cual lo vamos a desarrollar más en esta intervención. Estos son, según el CDP, un plan para la transición de la compañía hacia un modelo de negocio compatible con una economía cero neto, definido así como los productos, procesos de producción, estrategia de crecimiento e inversiones de capital que deberían desarrollarse con el tiempo para responder a los riesgos de cambio climático y capitalizar las oportunidades. En quinto lugar, hay iniciativas para la ayuda directa, para la toma de acción y para el monitoreo e informe sobre los avances de las empresas e inversores en la implementación de sus compromisos y planes de acción climática. Algunas de esas iniciativas han creado marcos de referencia con buenas prácticas a seguir por empresas e inversores, como por ejemplo el IGCC y Climate Action 100+, y metodologías para evaluar el alineamiento de los planes de acción climática con el Acuerdo de París, como es el ACT y el WBA. Empresas e inversores líderes ya se han comprometido a seguir estas metodologías e iniciativas en el desarrollo de sus planes de acción climática. En el resto de la presentación vamos a explorar estas iniciativas más en detalle y la respuesta española. Hay 1.720 empresas en el mundo quienes han comprometido tener un objetivo de reducción de emisiones con validación basado en la ciencia, que las otorgan una clasificación de temperatura de 1,5 grados o 2 grados para así comprobar su alineamiento con el Acuerdo de París. La misión de los Science-Based Targets es proporcionar a las empresas una trayectoria clara hacia un crecimiento futuro, indicando cuánto y con qué rapidez necesiten reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es muy similar de los Nationally Defined Contributions, contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional de gobiernos para, frente a las Naciones Unidas para las empresas. Durante el COVID, el año pasado, el número de empresas adoptando los SBTs se ha duplicado, con más de 370 compañías adoptando a SBTs en el 2020, incluyendo grandes como Amazon, Ford y Facebook. Como vemos en el gráfico, España tiene, como proporción de todas las empresas de alto impacto, casi un 40% que tienen o que están comprometidos a tener un objetivo alineado con la ciencia. Eso serían 8 empresas.
El continente, Europa, lidera el número de empresas de alto impacto, emisiones significativas, que han adoptado o planean adoptar SBTs, el 34% de las empresas alto impacto versus solo un 16% en América del Norte, el 12% en Asia. Los Science Based Targets creen que un 20% es una masa crítica necesaria para promover el cambio. Finalmente, la efectividad de los objetivos basados en la ciencia en reducir emisiones está confirmada, con un estudio de 338 compañías con un objetivo que muestra que las empresas con objetivos basados en la ciencia redujeron sus emisiones un 25% desde el 2015. Gustavo. Esto equivale a emisiones anuales de 78 centrales de carbón. Lamentablemente, solo una compañía de objetivo de ciencia reduce emisiones a una velocidad mayor que la necesaria para lograr el objetivo de 1,5 grados, y es decir, una velocidad de reducción de gases de efecto invernadero del 6,4% en lugar de un 4,2%. La buena noticia para los inversores en activos sostenibles es que el año 2020 fue un año excelente para inversores sostenibles y hay múltiples artículos en la prensa financiera subrayando que las empresas sostenibles tenían un rendimiento superior en comparación que otros activos en su índice. A lo mejor es por eso que los expertos en Bloomberg prevén que los activos sostenibles ESG bajo gestión pueden llegar a ser más de un tercio de los 118 mil millones, billones españoles, trillones americanos de euros, activos bajo gestión proyectados para el año 2020. Otra vez, más del 130% del PIB mundial. No obstante, cada vez que presento estas cifras, me da pena que el resto de los más del 60% de los gestores globales no se tomen en cuenta los básicos de la sostenibilidad. Otra razón importante para una empresa alinear sus actividades con el Acuerdo de París a través de un plan de acción es poder emitir bonos verdes. Como se puede ver en este gráfico, 2020 vio un récord de emisión de 300 mil millones de bonos verdes, de los cuales 15 mil millones, un 5%, son empresas españoles. Las empresas españoles ha incrementado un 54% más del 2019 en ese año. Esta cifra se espera ser más de los 500 mil millones en el 2021 con nuevos gobiernos y compañías como emisores. Para financiar la recuperación del COVID, Europa planea lanzar bonos verdes con un valor de 225 mil millones. Claramente, los planes de acción climática son esenciales en la competitividad futura de las empresas, tanto por su financiación verde como por su propia salud económica a largo plazo. Ahora vamos a explorar las iniciativas de buenas prácticas clave a estos planes. Primero, una de las iniciativas más antiguas trabajando a establecer buenas prácticas que apoyan la adopción de compromisos cero neto y planes de acción climática es el Grupo de Inversores Institucionales para el Cambio Climático, IIGCC, por sus señales. Es una iniciativa de 275 inversores, incluyendo Grupo Santander, gestionando 35 mil millones de euros que busca movilizar capital para la transición climática baja en carbono y así asegurar resiliencia contra el cambio climático. A principios de 2021, IIGCC publicó un marco de referencia de buenas prácticas para establecer estrategias de inversión cero neto, es decir, un plan de acción climática para inversores.
Este marco ayuda a que los inversores establezcan planes de acción climática para lograr la neutralidad de sus emisiones y alinear sus portafolios con el objetivo de 1,5 grados. Como se ve en este gráfico, de los 35 mil millones de euros de 35 billones españoles de euros, trillones americanos, de activos totales asignatorios del IIGCC, 8 billones ya han puesto en marcha, en práctica, este marco, un 25% del total. El marco cuenta con 5 componentes. 1. Objetivos y metas. 2. Asignación estratégica de activos en alineación con las clases de activos. 3. Promoción de políticas. Y 4. Actividades de gestión e influencia de las empresas, de los cuales vamos a escuchar algo más durante el día de hoy. La estrategia de inversión cero neto cuenta con 3 tipos de objetivos. 1. Objetivos a nivel portafolio para descarbonizar e invertir en soluciones climáticas. 2. Objetivos con límites de tiempo para la descarbonización de las empresas y activos en las carteras. Y 3. Un umbral de cobertura mayor del 70% de las emisiones en sectores importantes y materiales. Acción Climática 100+, es la iniciativa de 545 inversores de los más grandes del mundo como accionistas, centrando en colaborar con las 100 más compañías que tienen las emisiones de gases invernadero más significativas, para que estas compañías adopten compromisos cero neto y estrategias alineadas con el Acuerdo de París. En 2020, Climate Action 100+, creó un marco de referencia para una empresa neto cero. Se llama Net Zero Company Benchmark, que está basado en 10 indicadores clave de buenas prácticas en planes de acción climática a seguir por las compañías bajo su enfoque. En un informe, Climate Action evaluó los planes de acción climática de las compañías participantes y encontró que más de la mitad había establecido compromisos de emisiones de cero neto. Como se ve en el gráfico, 43% tienen estos compromisos para el Scope 1 y 2 y un 10% incluye el Scope 3. Finalmente, en la selección de buenas prácticas, 2 empresas energéticas españolas tienen planes de acción climática dentro de los top 5 mejores del mundo eléctrico. Son Iberdrola y Enel, dueños de Endesa. La iniciativa ACT, Asesores de la Transición de Carbono, fue fundada por la CDP y por la Agencia Francesa para la Transición Ecológica para desarrollar metodologías que evalúen y alinean las estrategias de negocio de las empresas con trayectorias sectorales bajas en carbono. Las metodologías de la ACT están desarrolladas a nivel sectorial y se basan en los objetivos basados en la ciencia, los SBTs. Uno de los elementos clave para la evaluación es el plan de acción climática de las empresas. Ya hay 224 empresas que están participando en la iniciativa y sometido a los planes de acción climática a su evaluación. La Alianza Mundial para las Metas, the World Benchmarking Alliance, utiliza las metodologías del ACT para crear rankings de compañías como esta, líderes por sectores. En el gráfico se puede ver las compañías de electricidad que lideren las mejores prácticas en sus planes de acción climática, con una puntuación sobre 20. Más cerca a casa, muchas de las empresas españolas ya encuentran entre los líderes mundiales en la sostenibilidad. Como vemos en la tabla, varias empresas españolas ya tienen compromisos a medio y largo plazo para reducir sus emisiones a cero neto en el 2050, incluyendo Ferrovial, Telefónica, Iberia, Iberdrola, Correos y más recientemente Santander. Gran parte de las empresas del IBEX 35 son socios del Grupo de Crecimiento Verde, quien habla más tarde, y los líderes se beneficiarán de una mayor integración de los planes de acción climática en sus modelos de negocio. Las iniciativas explicadas aquí forman una red de apoyo internacional y caja de herramientas
para ayudar a asegurar que las empresas que lancen planes de acción climática pueden alinearlos con el Acuerdo de París y con la ciencia. Entonces, y para terminar, me gustaría centrar en el por qué estamos aquí y ahora. En las próximas semanas, el Senado tendrá la oportunidad de debatir la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Creo haber presentado no solamente la posición de liderazgo actual de las empresas españolas, pero también las evidencias de los beneficios de ser preparados y las múltiples herramientas de ayuda para los quienes quieren liderar esa transición a un mundo de emisiones cero. Específicamente, creo que sería beneficioso que la ley requiera y empuja a todas las empresas españolas el desarrollo y divulgación de planes de acción climática que estén alineados con el Acuerdo de París. Este puede ser la herencia de la COP25 y, como se ve en el gráfico, puede señalar cómo invertir los fondos del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, presentado en octubre de 2020, cuya inversión verde en total es de un 53% de los 76.000 millones de euros. Espero ayudar a producir guías y para la implementación de esta ley en cuanto se termina y planes de acción climática que estén basados en buenas prácticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Peter. A continuación, vamos a dar la palabra a Gonzalo Sáez de Miera, doctor en Economía Aplicada, es director de Cambio Climático y Alianzas en el área de presidencia de Iberdrola, vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, vicepresidente de la Asociación Española de Economía Energética y presidente de la Plataforma por un Aire Limpio. Junto a sus responsabilidades como directivo de Iberdrola, desarrolla una intensa actividad docente, investigadora y divulgativa en el ámbito de energía y el medio ambiente. Cuando quieras, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, señorías, y buenos días a todos y a todas. Yo acudo a esta jornada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con agradecimiento y responsabilidad, ¿no? Estamos en un momento en el que, en medio de esta pandemia, nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho con los planes de recuperación, con la Ley de Cambio Climático, con el Green Deal, y yo creo que se nos ofrece a todos la posibilidad y la responsabilidad de mirar al futuro con unos ojos nuevos y con optimismo. Yo acudo esta mañana a transmitir con ilusión y humildad la visión del Grupo Español de Crecimiento Verde. Somos más de 50 empresas españolas de todos los sectores que pensamos que el crecimiento sostenible, lejos de ser una barrera al desarrollo económico, es una fuente de oportunidades, de generación de empleo y de mejora de la prosperidad. ¿Me pasas, Carlos, la siguiente? La siguiente, a ver si le das. No avanza. Bueno, yo voy avanzando porque yo lo que les quería transmitir es que el cambio climático es una... Esto es donde se ven las empresas del grupo, si podemos pasar a la siguiente. El cambio climático es una realidad y va más, ¿no? Y España va a ser uno de los países más impactados por el cambio climático. Yo les quería transmitir que anualmente en Davos se reúnen los principales líderes políticos y económicos del mundo y sacan un informe anual sobre los principales riesgos para la economía y las finanzas mundiales. Pues sistemáticamente los principales riesgos para la economía y las finanzas mundiales están relacionadas con el cambio climático, con la falta de adaptación al cambio climático, con los conflictos derivados, por ejemplo, del uso del agua. Este año, por supuesto, ha aparecido el tema de la pandemia, pero sistemáticamente aparecen el cambio climático como principales riesgos para la economía mundial. ¿Qué hay que hacer, Carlos? Si me pasas a la siguiente. Tenemos que descarbonizar la economía. Tenemos que
ir hacia una economía sin emisiones en el año 2050. Y eso supone ir a un sistema eléctrico, que lo vemos en amarillo, sin emisiones, con renovables, supone ir al transporte sin emisiones, supone una industria sin emisiones, y básicamente de lo que estamos hablando es de sustituir los fósiles por energías renovables. Si me pasas a la siguiente, la buena noticia que les quiero transmitir como sector empresarial es que estamos viviendo una revolución de las tecnologías limpias. En el gráfico de la izquierda ven en el sector eléctrico cómo se han reducido los costes de las energías renovables. Hace 10 años, en la anterior crisis, las energías renovables eran más caras y, por tanto, si querías una recuperación verde, había que sacrificar competitividad por lo verde. Esto ha cambiado. Ahora las renovables son la forma de generación de electricidad más barata en el 90% del planeta y, por supuesto, en España. Esto pasa en el sector eléctrico, pero también pasa en el transporte. El coste de las baterías se ha reducido un 85% en los últimos 10 años. Y las baterías es el 50% del coste del coche eléctrico. Nosotros vemos que el coche eléctrico va a ser plenamente competitivo en 2 o 3 años. El coste de compra del coche eléctrico va a ser similar a un motor de combustión en 3 años. Por tanto, el mensaje que les quiero transmitir, y se pasa a la siguiente, Carlos, es que tenemos las tecnologías. Tenemos las tecnologías. Las empresas estamos dispuestos a invertir. Los bancos están dispuestos a financiar. Y, por tanto, solo necesitamos 2 cosas. Políticas que guíen la economía en esta dirección y alianzas entre todos los agentes implicados para trabajar conjuntamente en las soluciones. La siguiente, Carlos. Aquí les voy a presentar un poco cómo todo el mundo está diciendo esto. O sea, la Unión Europea está hablando que la forma más eficiente y más inteligente de recuperarse es verde, y tenemos el Plan Europeo de Recuperación basado en el Pacto Verde. Alemania ha presentado hace unos meses un plan de recuperación basado en lo verde, y Alemania es la cuna de la industria europea. Está pensando en la competitividad de la industria europea. Todos los organismos internacionales, la OCDE, universidades como Oxford, los think tanks han destacado la necesidad de basarse en lo verde en la recuperación, porque podemos generar empleos e inversiones a corto plazo, que es lo que necesitamos, pero que sean sostenibles a futuro. Y eso es la economía verde. Si pasas a la siguiente, Carlos, esto es una fuente de oportunidades y es una fuente, y desde las empresas lo decimos, de generación de empleo. Las inversiones en renovables y en eficiencia energética generan más empleo que los combustibles fósiles. Pero aquí les quiero transmitir una idea, y es que aquí hay oportunidades, pero hay una competencia creciente entre países por aprovechar estas oportunidades. Y si nosotros, como España, no aprovechamos estas oportunidades, lo van a aprovechar otros países. Siguiente, Carlos. Aquí les pongo, como Grupo Español de Crecimiento Verde, hemos sacado unos 34 casos de economía verde de empresas que estamos ya, empresas como Acciona, como Iberdrola, como Ferrovial, Iberia, empresas, bancos como el Banco Santander, como el BBVA, Telefónica, que ya estamos creando empleo con el crecimiento verde. Estamos creando empleo y basamos nuestras estrategias de futuro en la economía verde. Siguiente, Carlos. Como Grupo Español de Crecimiento Verde, lo que hacemos es apoyar el binomio clima-recuperación. Nosotros estamos convencidos que la recuperación en verde es una oportunidad y hemos firmado un manifiesto por la recuperación verde. Estamos apoyando los objetivos climáticos que están planteando Naciones Unidas. Tuvimos una comparecencia en el Congreso de los Diputados, que tuve la suerte yo de comparecer, defendiendo la recuperación verde. Y esto no se lo digo, se lo estamos diciendo las grandes empresas españolas, que representamos el 60 al 70% del IBEX. Participamos en todas las campañas que podemos. Y esta transparencia es nuestra visión sobre el apoyo a una ley de transición, de cambio climático y transición energética robusta y alineada con el Acuerdo de París, que establezca objetivos vinculantes, que siente las bases con planes de acciones sectoriales para ver cómo tenemos que avanzar, que incluya una reforma fiscal
basada en el principio de quien contamina paga, para que dé señales a los productores y a los consumidores para que tengamos un consumo y una inversión responsable, que promueva políticas de información, educación y sensibilización y que se enfoque en las oportunidades. Para terminar, quiero, señorías, concluir reiterándoles en nombre del Grupo Español de Crecimiento Verde y de todas nuestras empresas 3 mensajes. 1. Sin medio ambiente sostenible no hay economía sostenible. Segundo, la descarbonización de la economía es posible y es una fuente de oportunidades. Tenemos que aprovechar la recuperación para generar empleo e inversiones que sean sostenibles a futuro y que no desaparezcan una vez se retiren los apoyos económicos. Y tercer mensaje, para ello necesitamos alianzas y, sobre todo, políticas que orienten la economía en esta dirección. Esto lo marcan, señorías, ustedes, y por eso España les necesita más que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. A continuación, tomará la palabra Ana Barreira. Es abogada, directora y fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, con 28 años de experiencia en el ámbito de Derecho y Política Ambiental, que inició en la firma de abogados Allen & Overy en Londres en 1993. Fue asesora para la Presidencia Española de la Unión Europea de 2002, consultora del Banco Mundial, de la Comisión Europea, el Mecanismo de Cumplimiento del Banco Europeo de Inversiones y la CEPAL. Es autora de libros y otras publicaciones sobre Derecho y Política Ambiental. Desde 1997 asiste y participa en negociaciones multilaterales ambientales. Litiga ante órganos judiciales y administrativos nacionales e internacionales en temas ambientales. Le doy la palabra a Ana, y mientras tanto voy preparando tu presentación. Pues muy buenos días a todos los que hoy aquí nos acompañan y los que nos siguen desde sus oficinas o desde sus casas. Yo voy a centrar mi presentación en un informe que hemos elaborado recientemente en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que es una organización española en la que llevamos trabajando 24 años en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible a través del análisis, la aplicación y el desarrollo del derecho y la política. Este es el informe que hemos desarrollado, no sé si ustedes lo podrán ver, que se titula Análisis de las políticas ambientales y climáticas de la banca española. Como ya nos han explicado los ponentes anteriores, es evidente que para poder llevar a cabo actividades económicas, actividades como por ejemplo la generación de energía o el transporte, se requiere financiación, se requiere seguros y por eso el rol de la banca y de otros sectores como el sector de las aseguradoras es fundamental para poder desarrollar estas actividades que a su vez tienen impactos en nuestro sistema climático y por tanto también el rol que ellas desempeñan a la hora de poder acelerar cambios para que ese impacto sea mucho menor. Hay que tener en cuenta el objetivo por el que viene trabajando la comunidad internacional desde que se firmó el Acuerdo de París, pero que no viene solamente del Acuerdo de París, sino que el objetivo precisamente del acuerdo, los objetivos del Acuerdo de París se basan en los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, firmada en el año 1992 y cuyo objetivo fundamental es lograr la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero para que no interfieran en el sistema climático. Y el Acuerdo de París tiene como objetivo fundamental evitar que se aumente la temperatura global para el año 2050 más allá de 1,5 grados, como máximo 2 grados, mejor que estemos en el 1,5 grados, pero para ello también es fundamental situar
los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es fundamental cuál es el movimiento de la financiación en el planeta para poder lograr ese objetivo. De hecho, hace unos años y se viene haciendo un informe por una organización que se llama BankTrack, que hace un análisis de cómo se está financiando al sector de los combustibles fósiles. Y el año pasado está a punto de salir un nuevo informe, el informe del año 2021, pero en el año 2020 señaló que en el periodo 2016-2019 se había seguido financiando combustibles fósiles en torno a un valor de 2,7 billones de dólares. Y además, en ese grupo había un ranking y había participantes españoles, no en puestos destacados, pero sí, por ejemplo, el Banco Santander estaba en el puesto 29 y el BBVA en el puesto 35. Por tanto, es necesario impulsar cambios que hoy voy a señalar y voy a comentar cómo se está trabajando desde el sector de la banca en España en base a este informe que hemos desarrollado. Este informe hemos estudiado los 6 bancos principales de España, las políticas. Primero hemos analizado las políticas o las iniciativas internacionales en las que participan sobre finanzas sostenibles. Después, este informe analiza las políticas ambientales y climáticas que ha desarrollado la banca española, así como sus políticas sectoriales y el contenido. Y hemos realizado unas recomendaciones que voy a presentar a modo de conclusiones. Los bancos analizados son Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell y el Banco Santander. Bueno, hay muchas iniciativas internacionales sobre finanzas sostenibles. De hecho, por ejemplo, Peter Schuetman ya ha comentado algunas de ellas, ¿no? Yo me gustaría, pues comentar, por ejemplo, que las empresas españolas, del sector financiero, de la banca, participan en el Pacto Mundial, que es una iniciativa que ya tiene más de 20 años, que presentó Kofi Annan en el Foro de Davos en el año 1999. Es decir, se vienen haciendo, hay iniciativas en el sector financiero desde hace muchos años para tener en cuenta los impactos ambientales de su actividad. No obstante, en los últimos años se vienen impulsando iniciativas que tienen en cuenta los riesgos climáticos de sus actividades. Es decir, no solo cómo el cambio climático les afecta a sus actividades, sino cómo las actividades de este sector afectan al cambio climático. Hemos analizado algunas de las principales iniciativas, no tengo tiempo para señalar todas, pero, por ejemplo, me gustaría señalar 3 de ellas. Una está relacionada con la iniciativa, puedes pasar, pues exacto, muy bien. No, la anterior, por favor. Es el TCFD, que es el grupo de trabajo sobre divulgación de asuntos financieros relacionados con el clima, que es una iniciativa que se impulsó desde la Junta de Estabilidad Financiera, el Joint Stability Board, en el año 2015. Y lo que intenta esta iniciativa, o lo que está trabajando y ha elaborado, son unas recomendaciones para que las compañías divulguen o reporten sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el clima e implicaciones financieras del cambio climático en sus negocios. De hecho, se creó un grupo piloto por parte de la iniciativa del PNUMA de Finanzas, en las que también estuvo participando el Banco Santander y BBVA, y en el año 2017 salieron estas recomendaciones. De hecho, ya en la actualidad hay más de 1.700 empresas que están adscritas o que siguen estas recomendaciones, y entre ellas pues bancos como el BBVA y el Santander ya han hecho informes especiales sobre el cumplimiento o sobre estas recomendaciones. ¿Y qué es lo que contienen estas recomendaciones? Bueno, pues para poder divulgar sobre estos riesgos y estas oportunidades hay que tener en cuenta pues cómo la gobernanza de la empresa analiza esos riesgos y las oportunidades que implica.
También cuál es la estrategia para medir esos impactos o esos riesgos y esas oportunidades que pueden aplicarse al negocio. También cómo se hace la gestión de esos riesgos por parte de la empresa y luego los objetivos y las métricas que se utilizan para medir esos riesgos y esas oportunidades. Hay que tener muy en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea tenemos algo que es muchísimo más importante, porque esto es una iniciativa que es voluntaria, que es la Directiva de Información No Financiera, que se transpuso al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 11/2018 de diversidad financiera, que obliga a las empresas a elaborar todos los años un estado de información no financiera en la que se debe de integrar todas estas cuestiones que miden el riesgo climático. En el caso de las entidades financieras es muy importante que se tengan en cuenta los riesgos climáticos de sus actividades y, por supuesto, sus actividades implican la concesión de créditos, de préstamos, son actividades de financiación, asesoramiento. Por tanto, también se tiene que reportar sobre estas cuestiones, no solamente sobre las cuestiones que tienen que ver con su actividad, con el impacto ambiental o climático de sus edificios o con los viajes que llevan a cabo sus empleados, por ejemplo. Por tanto, creo que esta directiva hay que señalarla porque no es una iniciativa voluntaria, sino que es una iniciativa normativa y que además se está reforzando en el marco de la Unión Europea. Por favor, ¿podrías pasar a la siguiente? Otra de las iniciativas es los principios de la banca responsable, que fue impulsada por el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, su iniciativa de financiación, y que se impulsó justamente cuando en el año 2019, en septiembre, el secretario general de Naciones Unidas hizo la primera cumbre sobre acción climática. Entonces, aquí se adhirieron todos los bancos españoles, pero Bankia la firmó posteriormente, desde que se presentó en septiembre del año 2019. Ahora mismo, en la actualidad, esta iniciativa tiene como 195 signatarios. ¿Y qué es lo que propone? Pues que la actividad de la banca y del sector financiero se alinee con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Acuerdo de París y con todos los marcos regionales y nacionales que están relacionados. Además, también implica que se tienen que fijar objetivos y medir qué impactos, tanto positivos como negativos, tiene la actividad de este sector. Además, tiene que alentar este sector, que las empresas que se han adherido a estos principios tienen que alentar las prácticas sostenibles de sus consumidores y usuarios. Además, también implica que hay que tener relaciones con los grupos principales, los grupos de interés, los denominados stakeholders. Tiene que haber procesos de consulta, de colaboración. Además, estos principios se tienen que asumir por los altos niveles de gobernanza de las compañías y, finalmente, tiene que haber transparencia y responsabilidad, y esto implica que se tiene que revisar la aplicación periódicamente de estos principios y, de hecho, ahora mismo se acaba de publicar, porque a los 18 meses después de haberse firmado, los bancos que se han ido, 18 meses después de que se adhieren a esta iniciativa, tienen que hacer un análisis, una revisión de cómo se está aplicando internamente esta iniciativa. Y por ejemplo, los informes anuales presentados ya, que ya están disponibles por el BBVA y el Banco Santander, como van a tener en breve sus juntas de accionistas, ya hacen ese análisis en sus estados de información no financiera. Por tanto, vemos que hay iniciativas internacionales que son muy importantes para impulsar la acción climática por parte del sector financiero español. Y me gustaría, aunque no tengo una transparencia para que no la busques, hay otra iniciativa que es el Carbon Disclosure Project, que creo que es importante, la quiero señalar, lleva muchos años en marcha y lo que trata es de analizar la descarbonización de las empresas a través de la contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la quiero señalar porque hemos estado hablando, y Peter, por ejemplo, habló del scope
que es el alcance 1, 2, 3. Entonces, para aquellas personas que nos están siguiendo y no conocen lo que implica, esto es una metodología que se elaboró hace muchísimos años por el World Resources Institute y otras organizaciones para contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, y quiere decir que cuando estamos hablando del alcance 1 son las emisiones directas de las empresas, es decir, por ejemplo, en este caso el sector financiero, pues las emisiones que se generan de su actividad en sus edificios, en sus oficinas bancarias. El alcance 2 está más relacionado con el consumo de energía y el alcance 3 ya tiene en cuenta las emisiones indirectas de su actividad. El problema es que hasta ahora, sobre todo, se está teniendo en cuenta las emisiones indirectas, como antes comentaba, de los viajes, y no se tiene en cuenta las emisiones indirectas que genera todo su portfolio, es decir, cuando se está financiando una actividad, y vamos a ver ahora en las políticas sectoriales cómo esto puede tener impacto. Por tanto, el análisis que hemos hecho en nuestro informe es que las empresas del sector financiero español están avanzando, que hay iniciativas muy buenas, pero que todavía queda mucho camino por recorrer. La siguiente, porque eso ya lo he comentado. En este informe también analizamos las políticas ambientales y climáticas de la banca española, que se llevan elaborando desde hace bastante tiempo, porque sobre todo comenzó para hacer, eran políticas ambientales que estaban muy vinculadas con la responsabilidad social corporativa y con la huella ecológica de la actividad de estas empresas. Hemos visto que todos los bancos tienen estas políticas. Vamos a ver el análisis que hemos desarrollado. Bueno, pues realmente las políticas de la banca española tienen elementos comunes, tienen medidas para la reducción de los gases de efecto invernadero, pero estas políticas, reitero, se basan mucho en el alcance 1 y 2. Por tanto, el rol de la banca, que es muchísimo más importante, el impacto indirecto no está tan tenido en cuenta. Además, también tiene en cuenta pues, el consumo de los recursos naturales. También tiene en cuenta el tema de la comercialización de los productos financieros, los bonos verdes, por ejemplo, que también o los préstamos a iniciativas de energías renovables, que también ya lo ha estado comentando previamente Peter Sweatman, pero claro, aquí pues hay un problema, y es que hasta ahora, pues claro, no había una definición de qué se entiende por finanzas sostenibles. Entonces, claro, al final los bonos son emitidos por empresas y las condiciones son las que establecían las empresas. Pero ahora, con el reglamento de taxonomía, va a ser muy importante porque va a haber, de alguna forma, un criterio homogéneo para ver realmente qué son finanzas sostenibles, ¿no? Pero claro, tenemos por una parte, es muy importante la emisión de estos bonos verdes, pero al mismo tiempo, como señalaba al principio, estos informes de otras organizaciones indican que todavía se sigue financiando actividades basadas en combustibles fósiles. O sea, que está muy bien el crecimiento en todos estos mecanismos, estos nuevos productos financieros verdes, pero mientras se siga manteniendo la financiación a los combustibles fósiles, pues no vamos en la senda para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Y además esto hace que no haya una contabilidad clara de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen o generadas por los productos financieros, que esto es fundamental para alinear las carteras con los ODS y con los objetivos del Acuerdo de París. Pero reitero, se está avanzando y en el caso del Banco Santander y BBVA pues ya han sacado informes que están vinculados a la iniciativa TCFD, este grupo de trabajo que he comentado antes sobre divulgación de información sobre financiación relacionada con el cambio climático, que es muy importante. Ahora vamos a pasar a las políticas sectoriales de la banca española y su contenido. Desde luego hemos hecho, todo está en nuestro informe, que además quiero decir que está disponible en la página web del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, y aquí en estas políticas están relacionadas con la energía, pero con otros muchísimos ámbitos. Adelante, por favor. Entonces, las políticas son muy importantes porque es a la hora de financiar proyectos o a la hora de financiar a empresas, o sea, tiene que ver con la parte corporativa y la parte de los proyectos.
Entonces, estas políticas no son fáciles de comparar porque son muy propias de cada banco. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay políticas que se aplican a todo el grupo, todas las políticas sectoriales, pero hay bancos como, por ejemplo, CaixaBank, que solo lo aplica a CaixaBank Sociedad Anónima, mientras que, por ejemplo, el BBVA lo aplica a su actividad de Corporate and Investment, o sea, al corporativo y de inversiones. Luego, después, también hay que tener en cuenta que en ocasiones se dirigen a proyectos, pero también hay que tener en cuenta la financiación corporativa. También hablan de los clientes nuevos, de los clientes existentes. Esto es fundamental a la hora de cuál es el ámbito y cómo se aplican estas políticas. Y también incluyen prohibiciones fundamentales, restricciones, que las restricciones señalan cuando, por ejemplo, que se va a hacer un análisis muy exhaustivo de lo que se está solicitando de ayuda económica o de financiación y las excepciones. Me gustaría ya señalar, porque voy mal de tiempo, por favor, en el caso de la política de la minería, ¿no? Que es muy importante, la minería de carbón, me centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del BBVA, prohíbe nuevas minas, o sea, esto es una política de prohibición, como señalaba antes, nuevas minas o la expansión de minas, pero tiene una excepción, que es las minas existentes o expansión de minas de carbón cuando usen métodos de mountain top removal. Entonces, aquí ya la excepción es un problema. También, en el caso de Santander, prohíbe nuevos proyectos relacionados con las minas de carbón, pero también tienen, en la otra columna vemos que está relacionado con las restricciones, prohibiciones que tienen que ver con sus clientes. Pero quería indicar que, por ejemplo, en el caso del BBVA acaban de sacar en el mes de marzo una nueva política de descarbonización en la que a partir de 2030 ya no van a financiar el carbón en ningún país desarrollado, se van a desvincular del carbón y en 2014 serán los países en desarrollo. En el caso del Santander, esto se hace también para lo que tiene que ver, podemos pasar por favor, para las políticas de energía y los proyectos de energía. Entonces, por ejemplo, el Santander también se ha comprometido en el caso de los clientes de los corporativos que a partir del año 2030 ya no va a financiar actividades de generación de energía con carbón cuando el cliente tenga ingresos generados más del 10% provengan de la energía con carbón. No tengo mucho tiempo más para explicar todo el informe, pero me gustaría ya compartir las conclusiones de nuestro informe. Bueno, la banca desempeña un papel fundamental en la acción contra el cambio climático y tienen una responsabilidad frente a la sociedad. Además, ¿por qué? Porque además también trabajan con el dinero de todos los clientes. La banca debe de calcular las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de sus productos financieros. Es muy importante estas iniciativas internacionales como los principios de banca responsable y es necesario que actualicen sus políticas sectoriales para prohibir cualquier apoyo financiero a actividades de generación o de utilización de combustibles fósiles. Por eso, la futura ley de cambio climático, si contiene planes de acción climática, será también muy útil para lograr una descarbonización completa del sector financiero español, pero debo decir que ya están trabajando desde hace años para conseguir estos objetivos. Muchísimas gracias y una disculpa por haberme dilatado. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora damos paso a Christopher Horn, que es el fundador de un fondo de inversión de cobertura llamado The Children's Investment Fund, con sede en Londres. A través de la donación de la ganancia del fondo de cobertura, dotó a la Children's Investment Fund Foundation, que hoy tiene más de 5.000 millones en activos de dólares. El CIF se centra en mejorar la vida de los niños en situación de pobreza en el África subsahariana y de la India. Las áreas clave de enfoque incluyen el cambio climático, la planificación familiar, la desnutrición, las enfermedades tropicales desatendidas y el trabajo contra la trata de personas. Tiene un máster en Business Administration de alta distinción de la Harvard Business School. Muy buenos días. Nada, muchísimas gracias. Había algún problema aquí con los micrófonos. Muchísimas gracias a Chris Horn por todo su conocimiento y por las respuestas también a las preguntas que le hemos realizado. Y a continuación vamos a dar paso al último ponente de la mesa, que es Juan Carlos Arredondo,
Es Engagement Manager de la firma Vivid Economics, donde coordina la ejecución de proyectos sobre estrategia climática. Durante los últimos 15 años ha trabajado en desarrollo y ejecución de política climática en México, Latinoamérica, Asia y Europa, tanto para gobiernos como para organismos multilaterales. Como director general de Política Climática y viceministro pro tempore de Planificación en el Ministerio de Medio Ambiente de México, fue el responsable del programa de reporte corporativo de emisiones, así como del desarrollo del sistema de comercio de emisiones nacional del país. A continuación, le damos la palabra a Juan Carlos y voy preparando su presentación. Muchas gracias, Carlos. De hecho, estoy compartiendo aquí mi pantalla para todos. Perfecto. Gracias. Primero, muchas gracias al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y a la European Climate Foundation por esta amable invitación a compartir algo de los resultados que tenemos de un estudio que realizamos sobre el rol de las empresas públicas en la transición climática, precisamente con el caso de España. Y esto creo que es un tema relevante luego de haber escuchado las opiniones y visiones que tienen tanto inversionistas como empresarios como académicos en torno a este tema. Y creo que para sus señorías y damas y caballeros que nos escuchan será algo relevante el poner números al tipo de argumentos que se han mencionado hasta el momento. Las empresas públicas son parte del problema y son parte de la solución. Uno pensaría que solamente corresponde a los corporativos privados el actuar en materia de cambio climático, pero la realidad es que las empresas públicas comparten responsabilidad en el problema de cambio climático. Hace un par de años, un periódico británico, The Guardian, realizó un análisis y publicó información sobre cuáles son las principales empresas que emiten la mayoría de los gases de efecto invernadero que causan este problema de cambio climático en el mundo, y se vio que el 60% de las empresas que son las principales responsables, las 20 principales del mundo, son empresas públicas. Es decir, son empresas controladas o administradas por los gobiernos. Pero a diferencia del caso de España, estas empresas o varias de estas empresas son empresas en países cuyos gobiernos dependen principalmente de la producción y exportación del petróleo. Ese no es el caso de España. España no es una economía petrolizada cuyos ingresos dependen solamente de actividad en el sector petróleo y gas, por el contrario. Por otro lado, hablando de empresas públicas que comparten la responsabilidad del problema de cambio climático, tenemos justamente la situación de España. Y en el caso de España, sabemos que el gobierno al día de hoy controla o administra más de 120 empresas a través de diferentes esquemas, fideicomisos, instrumentos y ministerios, de tal forma que tiene una importante presencia en la actividad económica del país. Al mismo tiempo, el gobierno español y en el contexto de la Unión Europea tiene ciertas metas establecidas en materia de cambio climático. En la actualización de la contribución nacionalmente determinada de la Unión Europea ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Unión Europea planteó la posibilidad de que toda la Unión Europea, incluyendo España, se enfoque en reducir sus emisiones en un 55% al año 2030 con respecto al nivel de emisiones que tenían en el año 1990. Y además que se llegue a tener una neutralidad de carbono, unas emisiones netas cero al año 2050. En ese contexto se definió que España aportaría a esas metas a través de reducir sus emisiones en el 26%. Eso es parte de una directiva europea. Obviamente hay discusiones nacionales, hay discusiones en España sobre cómo se refleja, cómo se captura este tipo de compromisos internacionales en la ley española. Pero si este es el contexto sobre el rol de las empresas públicas, sobre la participación del gobierno en actividades económicas, sobre las metas que el propio gobierno español y la Unión Europea están adoptando, pues uno pensaría que las empresas públicas tienen esto resuelto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rol de las empresas públicas en esta transición climática? Y justamente ese es un análisis que realizamos. Uno pensaría que si el gobierno español tiene un cierto control de la actividad económica a través de su participación accionaria y su presencia en los consejos de administración, las empresas simplemente tomarían decisiones que son acordes a estas metas, que son acordes, por ejemplo, a las metas del Acuerdo de París, que es lo que está buscando este tipo de compromisos internacionales. Entonces, el análisis justamente se enfocó a conocer eso. ¿Cuál es el nivel de emisiones del portafolio de empresas gubernamentales más importantes que tiene el gobierno español? ¿Cuáles son sus prácticas para reportar emisiones? ¿Están reportando sus emisiones o no lo están haciendo?
¿Cuáles son los planes de acción climática o de reducción de emisiones que ya han sido adoptados? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? ¿Y con qué nivel de detalle están desarrollados? Si esto se viera hacia el futuro, pensando en el largo plazo de estas metas, ¿cuál es el posible nivel de emisiones de este portafolio de empresas del gobierno español si nada cambia? Si no hay obligaciones adicionales para las empresas, tanto públicas como privadas, pero en este caso para las empresas públicas. ¿Cuánto deberían de reducir sus emisiones si se alinearan completamente a las metas del Acuerdo de París? Y si este fuera el caso, y es la preocupación que puede haber en la actividad económica, es cuál puede ser el impacto económico de estas acciones, de enfocar el desempeño y la acción de las empresas hacia los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es el resultado justamente de hacernos estas preguntas, de analizar la información de las emisiones y de las perspectivas de crecimiento y desempeño de la economía española y sobre qué significa para España. Nuestro análisis se centró sobre un grupo de 25 empresas. 24 de ellas son controladas directamente o de manera indirecta a través de su participación accionaria por el gobierno español a través de CEPI. Además, se incorporó en este análisis a AENA, que tal como lo mencionó el señor Hon hace un momento, tomó ya una decisión de actuar en este sentido. Y lo que está mostrando esta gráfica es estas empresas, este grupo de 25 empresas, cuál es el tipo de emisiones que tienen ellos. En algunas presentaciones previas se mencionó el alcance 1 o el alcance 2 o alguna combinación de esto o el alcance 3. Entonces, ¿qué significa esto? En función de la naturaleza de cada una de estas empresas, hay algunas que requieren de combustibles fósiles, requieren de energía, requieren de cierto insumo para hacer lo que tienen que hacer y que como resultado de ello tienen emisiones de gases de efecto invernadero que causan el problema de cambio climático. Esas son las emisiones directas o de alcance 1. Hay empresas que no dependen tanto en su operación de este consumo energético, pero que requieren, por supuesto, de electricidad o de fuentes de energía para operar. Por ejemplo, puede ser el caso de Correos, que tiene centros de captura y distribución de los paquetes de la mensajería, de las cartas, pero que no es un proceso productivo que requiere grandes cantidades de energéticos. Entonces, ¿cuál es la situación de estas empresas? Y lo que estamos encontrando es que solamente 14 de las 25 empresas analizadas tienen algún tipo de reporte de sus emisiones. Entonces, esto suena como una contradicción si el gobierno español está trabajando en pro de tener unas ciertas metas internacionales y si ciertas empresas, que son estas que estamos analizando, están representadas en cierta forma por gente que es del gobierno o que está designada de manera directa por el gobierno. Uno pensaría que entonces no se requiere de nada más que simplemente estar presentes, pero no es el caso. Estas empresas en su conjunto emitieron 12.6 millones de toneladas de dióxido de carbono en el año 2020. Este grupo de 25 empresas con ese nivel de emisiones, ¿qué significa para España? Eso representa el 4% de las emisiones de España. Pero si esto se analiza desde el punto de vista de toda la cadena de proveeduría y de clientes, toda la cadena de valor, ¿cuánto representan de las emisiones totales de España? Pueden representar cerca del 8%. Estas empresas, 25 de ellas, de las 25, perdón, solamente 7 han adoptado alguna meta de reducción de emisiones en los últimos años. A pesar de este movimiento del sector financiero, a pesar del movimiento y la argumentación de los inversionistas, a pesar de las directivas, a pesar de todo este esfuerzo de adoptar metas a nivel nacional o a nivel de estados, todavía no se logra que las empresas, en este caso públicas, y tomando este ejemplo, se alineen en esa dirección. Y eso justamente lo que trae es una pregunta mucho más grande, mucho más amplia. ¿Es realmente un mandato que se requiere desde una ley? ¿O simplemente las empresas, por su propia naturaleza, pueden adoptar estas metas y lograr una reducción? Lo que se está viendo es que no es suficiente y que, por supuesto, es necesario tener algún tipo de mandato de ley que lleve a las empresas a estimar, a reportar y a reducir sus emisiones hacia el futuro. Hoy en día, estas metas no están alineadas al Acuerdo de París. Si se llevara esto hacia el futuro, ¿cómo podrían estar alineadas al Acuerdo de París este grupo de 25 empresas públicas españolas? Bueno, hoy en día tendrían un cierto nivel de emisiones que equivale a esta cantidad de 12.6 millones de toneladas y tendrían que reducir
hacia el futuro en un 46% las emisiones con respecto a lo que se tiene. Es decir, al año 2030 tendrían que estar muy por debajo del tipo de compromiso que se tienen hoy en España. Y lo importante es que si se alinea esa reducción a través de planes de acción que lleven a las empresas españolas, en este caso las empresas, estas 25 empresas, a un punto de emisiones netas cero en el año 2050, esto puede tener beneficios o impactos económicos importantes, relevantes. En materia de empleo, puede generar empleo entre un 1.4 y un 4.8 más de lo que se observaría. Eso significa generar entre 3 y 10,000 empleos más o empleos adicionales a lo que se observaría bajo una situación como la que se vive actualmente. Y además, esto no sería en decremento o en oposición a la generación de ingresos para estas empresas. El efecto es pequeño, es un aumento en los ingresos del 0.3% respecto a lo que se observaría en el año 2050, pero lo importante aquí es que a pesar de esta posible transición hacia una descarbonización, se generaría empleo y no se afectaría de manera negativa los ingresos o la actividad económica de las empresas. Entonces, si vemos estos resultados con un poco más de detalle, solamente para entender la implicación de esto, quiero compartirles esta tabla. Lo que ustedes ven aquí es simplemente un resumen de cuál es la situación de estas empresas en cuanto a si informan o no sus emisiones, en cuanto al tipo de alcance que tienen estas emisiones, si ellos tienen o no un plan detallado de acción climática, o si han adoptado metas, y por supuesto, cuál es el nivel de participación del gobierno en los consejos de administración y su presencia, por supuesto, en las juntas generales anuales de estas empresas. Entonces, todo aquello que ustedes ven en verde significa que sí hay algo, sí hay informes de emisiones o sí se adoptan planes climáticos, pero en lo general hay muchos grises ahí donde no hay información, donde no es posible saber el nivel de emisiones, donde no hay planes, donde no hay metas. Y más aún, a pesar de tener presencia del gobierno en los consejos de administración, las metas nacionales no se han traducido en acciones concretas al interior de las empresas. Y esto es preocupante porque las empresas representan, como había dicho, el 4% de las emisiones de todo el país. Si esto se atribuye en función de qué tanto control tiene el gobierno español, ¿no?, por el número de acciones que ostenta de cada una de las empresas, podríamos decir que un cierto porcentaje es atribuible a la decisión de los representantes del gobierno. Entonces, bajo esa óptica de qué tanto el gobierno español es accionista de una empresa, se puede decir que poco menos del 10% de las emisiones totales de estas empresas son atribuibles, por ejemplo, en este caso, a Sepia, al control directo accionario. Y más aún, 4 empresas son las que representan la mayor cantidad de las emisiones en este portafolio. Entonces, ¿esto qué significa? Que la presencia, incluso a nivel de consejos de administración, ¿no?, de representantes gubernamentales, no es suficiente para cambiar el rumbo de las empresas. No representa una indicación clara sobre hacia dónde quiere avanzar la empresa o las empresas, en este caso las empresas de Sepio del gobierno español, si se quisiera transitar hacia la descarbonización y hacia llegar a una meta al 2030, según lo que se ha adoptado internacionalmente, y a una descarbonización clara hacia el 2050. Simplemente mostrando una gráfica, la posible trayectoria de las emisiones o cómo se comportaría el nivel de emisiones de las empresas para llegar justamente a emisiones netas cero al 2050, es tener una reducción del 6% por año a partir de este año. Es una situación francamente complicada, francamente difícil, pero eso significa que entre más se dilate la acción o entre más se dilate la necesidad de estimar y reportar las emisiones, mucho menos probable será que toda la acción gubernamental contribuya de manera importante al logro de la propia meta que el gobierno y el Estado español han adoptado. Esto simplemente para reflejar el tipo de análisis que se desarrollaron en cuanto a la generación de empleos o en cuanto al tipo de generación de ingresos hacia el futuro. Y quiero cerrar simplemente con algunos mensajes principales para ustedes. Obviamente, por la naturaleza de las empresas, hay algunas empresas a las que les será más difícil en este grupo de empresas, por ejemplo, y puede aplicar de manera general a las empresas en España, a las que será más difícil descarbonizarse, transformar todos sus procesos de manufactura o todos los consumos energéticos de tal forma en que puedan llegar a una rápida descarbonización, a una reducción significativa de sus emisiones ya y hacia adelante.
Habrá otras empresas que por la naturaleza de su actividad sea mucho más fácil adoptar metas y sea mucho más fácil hacer ajustes en su estructura, en sus instalaciones, en su operación, de tal forma que puedan reducir rápidamente sus emisiones según lo que se requiere para cumplir estas metas de país y dentro del Acuerdo de París. Pero si no existe un mandato para que esto se realice, difícilmente, lo que se ha visto, difícilmente se puede lograr esa alineación al Acuerdo de París y difícilmente el propio portafolio de empresas públicas aportará a que el país logre esas metas. Y creo que no es algo que se esté buscando. Entonces, los principales mensajes aquí son: el portafolio de empresas o de inversiones del gobierno español actualmente no está alineado al Acuerdo de París. Hay una falta de consistencia, hay una gran variedad de prácticas de reporte y de adopción de metas y de definición y detalle de los planes climáticos, y por tanto es importante dar una guía sobre cómo esto tiene que hacerse, y que mejor que tener esto en una ley. El portafolio, para estar alineado al Acuerdo de París, requiere una descarbonización importante, y aquí obviamente una pregunta es si esto es factible o no y qué implica para que esto sea una realidad. Entonces son decisiones que tienen que tomarse a nivel de consejos de administración y son discusiones que tienen que tomarse a nivel de consejos de administración. El portafolio puede alinearse con impactos positivos hacia el futuro y, por supuesto, en este caso, el gobierno español, a través de CEPI o de sus representantes en los consejos de administración, pueden hacerlo realidad. Entonces, simplemente se requiere, bueno, simplemente suena sencillo, pero no lo es, simplemente se requiere la adopción de este tipo de compromisos, la definición de sus metas, la definición de sus planes hacia el futuro y, por supuesto, el gobierno español, en este caso a través de CEPI, pero puede ser de manera mucho más amplia, pues tienen un rol importante en hacerlo realidad. Si esto viene como un mandato de ley, pues eso facilita que se guíe hacia adelante a las empresas. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Como decía por el chat, si queréis hacer preguntas, tenemos ahora posibilidad de hacerlas tanto a Juan Carlos Arredondo como a los demás ponentes que han intervenido anteriormente, excepto Chris Horn, que no podía quedarse más. Veo por el chat que Peter Freeman tiene una pregunta para Juan Carlos. Si quieres, se la puede hacer directamente. También luego hay alguna persona en el público que va a preguntar. Por supuesto, adelante. Gracias, Carlos. Sí, Juan Carlos, muchas gracias por tu estudio. Entiendo en resumen que donde hay el Estado español como accionista principal, la serie de empresas que la habéis analizado básicamente conformarán a lo que el señor Hon le acaba de decir, que es: hay oportunidades por ser más competitivos como empresa si tu accionista, como es el caso de AENA, trabaja en este caso será el Estado, pero trabaja con los expertos y para confeccionar un plan de acción climática alineado con el Acuerdo de París, porque según tu análisis, esto beneficiará tanto a la empresa como a la sociedad, ¿no? Por supuesto. De hecho, yo creo que algo que se ha mencionado a lo largo de esta mañana es que esto no es algo nuevo. Es decir, hay una serie de iniciativas que pueden guiar a las empresas en cuanto a cómo hacer la estimación de sus emisiones, sobre cómo hacer los reportes de sus emisiones, sobre cómo establecer un plan de acción climática, sobre cómo estar informando a sus inversionistas o al público en general los aspectos que son más importantes sobre lo que están haciendo como empresas. Y esto obviamente aplica tanto a las empresas públicas como a las empresas privadas. Es decir, es algo que está ya establecido, y ante la ausencia de una guía normativa, pues obviamente hay gente que tiene este interés y hay estándares que están apareciendo. Eso obviamente genera confusión entre todo el mundo, porque entonces, ¿cuál es el buen estándar o el mal estándar o el más completo o el más incompleto? Pero en la medida en que hay una definición clara, una guía normativa respecto a qué es lo que se tiene que hacer y qué expectativa hay en torno a las empresas, sobre todo en este tema tan importante que es la descarbonización hacia las metas globales y en este caso españolas que se tienen, pues no tendría que haber ningún problema. Y solamente cierro en este comentario diciendo, España está justamente en el punto de esta discusión ahora, ¿no? y con ustedes. En el caso de México, y simplemente traer ese ejemplo, es una discusión a nivel legislativo que se tuvo hace algunos años de manera idéntica. Y en su momento se decidió adoptar la obligación de que
toda empresa de cualquier sector de actividad económica, independientemente de su naturaleza, pública o privada, si tenía un cierto nivel de emisiones, tenía que estar reportando anualmente. Y eso ha permitido tomar decisiones de política pública, por ejemplo. Entonces, solamente es como una forma de decir, es relevante, es importante y es posible. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia por el chat o en persona? Entonces, sí, perfecto. Hace una pregunta Ana Barreira. Buenos días, Juan Carlos. Mira, yo te quería preguntar con respecto a lo que proyectabas sobre lo que tendría que reducir España. Como sabes, los Estados miembros no presentan NDCs, sino que es una NDC conjunta de la Unión Europea, un 55% que se mínimo que presentó en diciembre ante el secretariado de la Convención, pero me gustaría saber esa proyección de que España tiene que reducir un 46%, porque como la Unión Europea desde Kioto funciona como burbuja, ¿no? Y cada uno en estado. Entonces, lo que quisiera saber, porque hay gente, por ejemplo, aquí en España, que está dando otras cifras, ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber es de dónde sale ese 46% de reducción, si es algo que ha proyectado con el informe, el Synthesis Report de la Convención, o es algo que habéis hecho vosotros, un estudio. Quisiera entenderlo mejor. Gracias. Por supuesto, Ana, con mucho gusto. Digo, esto lo mencioné muy rápido y obviamente no mostré nada de la parte metodológica detrás de estos números. Pero lo que se hizo para este análisis es partir de esta propuesta, ¿no? Este compromiso que hace la Unión Europea del 55% de reducción al 2030 y la neutralidad de carbono al 2050, en donde, en cuanto a los esfuerzos que hacen los países de la Unión Europea, se espera que España contribuya con una reducción del 26%, ¿sí? Ahora, ¿eso qué significa al año 2030? Que el nivel de emisiones de hoy en día pueda llegar a un cierto nivel en el 2030, ¿cierto? Sin embargo, ese nivel de emisiones puede o no estar alineado al Acuerdo de París, ¿sí? Si esas reducciones llegan a ese nivel y en el largo plazo están alineadas al Acuerdo de París en cuanto a lograr la neutralidad de carbono al 2050, uno pensaría entonces que la reducción necesaria se logró desde ya. Ahora, la trayectoria de emisiones, no a nivel España, sino a nivel de empresas públicas, ¿cuál es? ¿Está apegado o alineado a eso o no? Lo que se observa a través de las metas que se están adoptando por parte de las empresas españolas, en lo que se tiene adoptado, porque no todo el mundo está adoptando metas, es que se llegará a una reducción efectivamente, y esto también con base en los propios análisis y proyecciones que se hicieron en España con el Programa Nacional de Clima y Energía, ¿no? El INSP. Y lo que se ve es que ese nivel de reducciones que se tiene previsto ahí no es suficiente para alinearse al Acuerdo de París. Esa reducción, que es un porcentaje menor, tendría que ser todavía 46% más bajo para llegar al nivel de emisiones que se requiere en el 2030 para que al 2050 se llegue a la neutralidad de carbono. Por eso la forma de presentar esto, quizá de una forma un tanto más simple, es decir, el portafolio de empresas públicas que se analizaron tendrían que estar reduciendo desde ya a partir del próximo año en un 6% anual a partir de ahora y para siempre, para llegar al 2050 a ese punto en donde su nivel de emisiones es prácticamente cero. ¿Y cuál es la implicación de llegar a un extremo como ese, o sea, una descarbonización tan profunda, tan rápida para esas empresas? Bueno, la implicación es que a pesar de lo que eso significa, si lo analizas económicamente, puede haber una generación de empleos y puede haber un impacto positivo en términos de los ingresos. Obviamente, en el transcurso de eso, habrá empresas que les vaya mejor o que les vaya peor. O habrá inversiones que se necesiten hacer y que paulatinamente o en algún momento tengan una pérdida de empleos, o hay un cambio en la conformación de los empleos o en el nivel de ingresos. Pero en el largo plazo, los números son positivos. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Estamos viendo
Si hay alguna pregunta en el chat. En el chat no veo que haya ninguna, pero no sé si... No, hay una no, pues no hay más preguntas. No sé si queréis alguna persona de los ponentes hacer alguna pregunta o comentar alguna cosa más. Si no, pues podemos cerrar el evento. Así Gracias. que nada, pues muchas gracias, Juan Carlos. Parece que no hay más preguntas. Entonces, nada, yo simplemente quiero agradeceros a todos la asistencia y a todos los ponentes vuestra participación. Y antes de cerrar, le voy a pasar el micrófono a Miriam Zaitegui para que diga unas últimas palabras. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, y gracias, bueno, Juan Carlos, por ser el último y estar ahí, pero bueno, a todos y a todas las que habéis asistido y participado en el debate. Yo solo incidir en la importancia de que las empresas hagan su parte, que el sector privado se alinee con el Acuerdo de París, pero que esto todo tiene que estar respaldado por regulaciones. Insistir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que ponga en valor toda esta oportunidad de reverdecer la economía que tenemos. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego.